Sí. Buenos días, señores congresistas. Se va a pasar lista para computar el quórum. Señores congresistas, Miguel Seminario. Presente. La futura presidenta del Perú, por Dios. Bienvenida. Olaechea Álvarez Calderón. Presente. Beteta Rubín. Eresi Chicoma. Palma Mendoza. Torre Morales. Salgado Rubianes. Mantilla Medina. Alcorta Suero. Neira Olaechea. Galarreta Velarde. Andrade Salguero de Álvarez. Bartra Barriga. Becerril Rodríguez. Salazar de la Torre. Iberico Núñez. Acuña Núñez. Wilca Flores. Ochoa Peso. Apaza Ordóñez. Arana Segarra. Robles Uribe. Del Águila Herrera. Violeta López. Flores Vilches. León Romero. Costa Santolaya. Herrera Arévalo. Reati y Flores. Han contestado la lista 16 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 14 congresistas. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se pone en observación el acta correspondiente a la octava sesión del periodo anual de sesiones 2019-2020, realizada el 11 de diciembre de 2019,
cuyo texto ha sido puesto oportunamente en conocimiento de los miembros de la Comisión Permanente. Si no hay observación al acta, se dará por aprobada. Congresista Alcorta, por favor. Gracias, presidente. En el acta de la semana pasada yo me referí y mostré el periódico sobre la denuncia que había con respecto al congresista Flores por familiares que habían licitado en el norte con el gobierno cuando no podía ser. Ya que ahí se fue interrumpido, le pedí la interrupción al congresista Neira, y yo lo que dije fue que había que lamentar que el congresista Flores debía dar una explicación por la licitación de familiares, en las licitaciones en el norte. Yo no he dicho en ningún momento que el congresista Flores estaría involucrado, no, yo he dicho que la familia estaría involucrada, yo he dicho que el congresista Flores. Y todavía hice una burla diciendo es mi amigo, es mi hermano, pero no sé nada. Yo dije, la familia, el congresista, delante de él, Flores está involucrado en licitaciones con el Estado en el norte. Eso fue lo que dije y lo que quiero que corrijan. ¿Me puedo alcanzar la corrección inclusive? Ya, con sus observaciones, por el resto damos por aprobada el acta. Ok, aprobada. Corrige, ¿no? Sí, corrige la... Señores congresistas, se va a dar cuenta de decretos de urgencia remitidos por el Poder Ejecutivo. Presidenta. Señor relator, de cuenta. Pues, Presidenta Wilca. sí. Congresista Ochoa, por favor. Gracias, presidente. Disculpe usted la Es que me agarra mi teléfono, interrupción. me ve mi celular. Solo, presidente, quería pedirle a usted y a través suyo para que la Comisión Permanente podamos tener un minuto de silencio por la pérdida de estos dos jóvenes, de Carlos y Alexandra, que han fallecido en una tienda, una franquicia McDonald's, ¿no es cierto? Situación que evidencia la precariedad en la que los jóvenes están accediendo al trabajo. Hace un par de años atrás hemos visto la misma situación en un contenedor, jóvenes en situaciones precarias que perdieron la vida asumiendo sus responsabilidades. Solo quería poner en su consideración eso, presidente, si usted lo permite. Muchas gracias. Se pide un minuto de silencio. Presidente, agregaríamos en ese minuto de silencio para no hacer dos a todos los que han fallecido producto de accidentes en transportes en las carreteras. 1856. Pero en esta última semana, si no me equivoco, hay 2 buses que se han caído en el interior del país. Y esto es como llamar la atención también y guardar el respeto por todos los muertos, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, congresista Alcorta. El tema del accidente de McDonald's nos da una reflexión porque ha sido McDonald's y 2 fallecidos lamentablemente. No hablemos de lo que pasó en el edificio Nicolini y en estos sitios donde hay contenedores cerrados con llave donde no puede estar, han muerto quemados. La cantidad de cables aéreos pegados a viviendas, a casas, yo los pongo en el Twitter todo el día. En casas de Quincha, en el cercado de Lima. Yo he hablado con el gerente general de Telefónica, con varios gerentes, con alcaldes, lo pongo en el Twitter, para dejar constancia que el día de mañana, Dios no lo permita, los responsables de cualquier incendio de viviendas en cualquier parte serán las propias empresas y las autoridades vigentes. Llámese ministro de Transporte, Comunicaciones, de Medio Ambiente, te lo dije el otro día que vinieron, los alcaldes que pueden dar ordenanzas para que empiecen a limpiar y ordenar los cables pegados a paredes con cruces terribles entre edificios antiguos de quincha y adobe, para que lo tengan bien claro. Dejo constancia de la responsabilidad que tendrán, que Dios no lo permita si esto sucede. Bien claro que lo quiero dejar establecido en esta comisión permanente. Gracias, presidente. Se tomará cuenta. Gracias, congresista Alcorta. Señores congresistas, se va a dar cuenta de decretos de urgencia remitidos por el Poder Ejecutivo. Señor relator, dé cuenta del primer decreto de urgencia. Decreto de urgencia 023-2019, decreto de urgencia que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios establecidos mediante Ley 30.001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado. La presidencia propone al congresista
Salvador Heresi Chicoma como congresista coordinador para la elaboración del informe del decreto de urgencia 023 que prorroga la vigencia de beneficios tributarios establecidos mediante la ley 30001, la Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado. Los señores congresistas que deseen participar en el estudio del decreto de urgencia 023 pueden solicitarlo en este momento. Congresista Luz Salgado. ¿Quién más? Sí. Ok. Al voto la designación del congresista Salvador Heresi Chicoma como congresista coordinador de la elaboración del decreto de urgencia 023 con la congresista Luz Salgado. Votación nominal, por favor. Señores congresistas, Beteta Rubín, Heresi Chicoma. Heresi Chicoma, sí. Palma Mendoza. Torres Morales. Torres Morales, sí. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Mantilla Medina. Alcorta Suero. Alcorta Suero, sí. Neira Olaichea. Neira Olaichea, sí. Galarreta Velarde. Andrade Salguero de Álvarez. Bartra Barriga. Becerril Rodríguez. Salazar de la Torre. Salazar de la Torre, sí. Iberico Núñez. Iberico Núñez, sí. Acuña Núñez. Wilca Flores. Wilca Flores, sí. Ochoa Peso. Ochoa Peso, sí. Apaz Ordóñez. Apaz Ordóñez, sí. Arana Segarra. Arana Segarra, sí. Robles Uribe. Robles Uribe, sí. Del Águila Herrera. Violeta López. Violeta López, sí. Flores Vilches. León Romero. León Romero, sí. Costa Santolaya. Herrera Arévalo. Herrera Arévalo, sí. Reategui Flores. Reategui Flores, sí. Dieciséis señores congresistas han votado a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Por lo tanto, ha sido aprobada la designación del congresista Heresi Chicoma como congresista coordinador para la elaboración del informe del decreto de urgencia 023 con la presencia de los congresistas Luz Salgado, para lo cual contará con el apoyo técnico legal, Departamento de Comisiones. Siguiente tema. Decreto de urgencia 024-2019, decreto de urgencia que prorroga la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias. No está Karina. La presidencia propone a la congresista Beteta Rubín como congresista coordinadora para la elaboración del informe del decreto de urgencia que prorroga la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias. Los señores congresistas que deseen participar en el estudio del decreto de urgencia 024 pueden solicitarlo en este momento. Votación nominal. Señores congresistas, Beteta Rubín. Heresi Chicoma. Heresi Chicoma, sí. Palma Mendoza. Torres Morales. Torres Morales, sí. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Mantilla Medina. Alcorta Suero. Alcorta Suero, sí. Neira Olaichea. Neira Olaichea, sí. Galarreta Velarde. Andrade Salguero de Álvarez. Bartra Barriga. Becerril Rodríguez. Salazar de la Torre. Salazar de la Torre, sí. Iberico Núñez. Iberico Núñez, sí. Acuña Núñez. Wilca Flores.
Wilka Flores, sí. Ochoa Peso. Ochoa Peso, sí. Apazo Ordóñez. Apazo Ordóñez, sí. Arana Segarra. Arana Segarra, sí. Robles Uribe. Robles Uribe, sí. Del Águila Herrera. Violeta López. Violeta López, sí. Flores Vilches. León Romero. León Romero, sí. Costa Santolaya. Herrera Arévalo. Herrera Arévalo, sí. Reategui Flores. Reategui Flores, sí. Bartra Barriga. Bartra Barriga, sí. Han votado 17 señores congresistas, a favor 17, en contra 0, abstenciones 0. Ha sido acordada la designación de la congresista Beteta Rubín como congresista coordinadora para la elaboración del informe del decreto de urgencia 024, para lo cual contará con el apoyo técnico del Departamento de Comisiones. Siguiente tema. Decreto de urgencia 025-2019, decreto de urgencia que modifica la ley del impuesto a la renta, la ley 30.734, ley que establece el derecho de las personas naturales a la devolución automática de los impuestos pagados o retenidos en exceso, y el decreto legislativo 1372, decreto legislativo que regula la obligación de las personas jurídicas y o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales. La presidencia propone a la congresista Rosa María Bartra Barriga como congresista coordinadora de elaboración del informe del decreto de urgencia 025, que modifica la ley del impuesto a la renta, ley 30734, ley que establece el derecho de las personas naturales a la devolución automática de los impuestos pagados o retenidos en exceso, y el decreto legislativo 1372, decreto legislativo que regula la obligación de las personas jurídicas y o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales. Los señores congresistas que deseen participar en el estudio del decreto de urgencia 025 pueden solicitarlo en este momento. Tiene la palabra el congresista. Ya, usted. Ok, Ángel Neira. ¿Quién más? Costa no está. Presidente, yo quisiera pedirle, no sé si se puede hacer ahora o después, este es el único espacio político que tenemos. Para los decretos de urgencia tenemos que estar de todas maneras porque tenemos que hacerlo, casi como mesa de parte. Lo más importante de esta reunión de comisión permanente es hacer nuestros informes de lo que pasa en el país en este momento, dejar constancia escrita con los medios que están acá de la situación de lo que tenemos en el país. Porque el problema es que después se empiezan a ir, entonces lo importante se queda para atrás. Nosotros tenemos que darnos a escucharlos. Yo le rogaría de alguna forma poder alterar esta situación. Hay cosas que hay que preguntar, hay cosas que nos tienen que informar, hay cosas que tenemos que denunciar y dejar constancia. Eso es lo que tenemos que hacer. Pongámonos tiempo si quiere, pero hay que hacerlo. Hay que repetirlo, hay que reiterarlo, hay que denunciarlo. Pero estamos hablando, el señor Juan Pérez tiene el decreto de urgencia para el tema del impuesto selectivo. El señor no sé cuántos tiene. Entonces estamos en una situación de una monotonía, en un único espacio que tenemos para hacer las cosas y decirlas. Yo le agradecería, presidente, si podemos saltar un poco esto. Gracias. Congresista Alcorta, tomo consideración sus palabras. No bien terminemos de informar, creo que son 2 DUs más, pasaremos a la estación de informes. Tenemos que salir de este tema para tener el quórum correspondiente. Ok, congresista Reategui. Ok, para estar en la comisión también. Ángel Neira, Rolando Reategui. Votación nominal. Al voto, la designación de la congresista Bartra Barriga como congresista coordinadora para la elaboración del informe del decreto de urgencia 025 con los congresistas Ángel Neira y Rolando Reategui.
Por favor, voto. Señores congresistas, Beteta Rubín. Eresi Chicoma. Eresi Chicoma, sí. Palma Mendoza. Torre Morales. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Mantilla Medina. Alcorta Suero. Alcorta Suero, sí. Neira Olaichea. Neira Olaichea, sí. Galarreta Velarde. Andrade Salguero de Álvarez. Bartra Barriga. Bartra Barriga, sí. Becerril Rodríguez. Salazar de la Torre. Salazar de la Torre, sí. Iberico Núñez. Iberico Núñez, sí. Acuña Núñez. Wilca Flores. Wilca Flores, sí. Ochoa Peso. Ochoa Peso, sí. Apaz Ordóñez. Apaz Ordóñez, sí. Arana Segarra. Arana Segarra, sí. Robles Uribe. Robles Uribe. Robles Uribe, sí. Del Águila Herrera. Violeta López. Violeta López, sí. Flores Vilches. León Romero. León Romero, sí. Costa Santolaya. Herrera Arévalo. Herrera Arévalo, sí. Reategui Flores. Reategui Flores, sí. Han votado 16 señores congresistas a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la designación de la congresista Bartra Barriga como congresista coordinadora para la elaboración del informe del decreto de urgencia 025 con los congresistas Ángel Neida, Rolando Reategui, para cual contará con el apoyo técnico legal del Departamento de Comisiones. Siguiente tema. Decreto de urgencia 026-2019, decreto de urgencia que aprueba medidas extraordinarias de liberación y expropiación de áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el corredor vial Apurímac-Cusco. Decreto de urgencia 027-2019, decreto de urgencia que modifica el decreto de urgencia 026-2019, decreto de urgencia que aprueba medidas extraordinarias para la adquisición de áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el corredor vial Apurímac-Cusco. La presidencia propone a la congresista Wilca Flores como congresista coordinadora para la elaboración del informe de los decretos de urgencia 026, que aprueba medidas extraordinarias de liberación y expropiación y la implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el corredor vial Apurímac-Cusco, y 027 que modifica el decreto de urgencia 026-2019. Los señores congresistas que deseen participar en el estudio de los decretos de urgencia 026 y 027 pueden solicitarlo en este momento. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra. Gracias, presidente. Solamente, presidente, para dejar constancia de la improvisación con la cual el gobierno se está evidenciando al momento de emitir estos decretos de urgencia. Ha dado un decreto de urgencia que lo ha presentado el 13 de diciembre y el 16 de diciembre, 3 días después, está emitiendo un segundo decreto de urgencia para modificar el que había dado 3 días atrás. Al margen del fondo, sobre el cual seguramente el grupo de trabajo que se conforma el día de hoy presentará un informe, este es un momento oportuno para evidenciar no solo la improvisación, sino además lo delicado del encargo que está dando la Comisión Permanente a los grupos que se conforman. Acá hay una muestra que como dicen las abuelas, un botón basta. Y acá hay la evidencia bastante grande de la improvisación y de cómo nos pueden inducir a error y de cómo nosotros tenemos que tener máxima responsabilidad al momento de redactar los informes. No son cosas menores, presidente, y acá hay una muestra palmaria de lo que venimos sosteniendo desde hace tiempo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rosa Bartra. Congresista Ochoa, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Era para Ok. responder a su propuesta de suscripción al grupo de trabajo. Ochoa. ¿Quién más? Reategui. ¿Alguien más? Ok. Al voto la designación de la congresista Wilka Flores como congresista coordinadora para la elaboración del informe sobre los decretos de urgencia 026 y 027 con los congresistas Ochoa y Reategui. Votación nominal. Señores congresistas, Beteta Rubín. Eresi Chicoma. Eresi Chicoma, sí. Palma Mendoza. Torre Morales. Torre Morales, sí. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Mantilla Medina. Alcorta Suero. Alcorta Suero, sí. Neira Olaichea. Neira Olaichea, sí. Galarreta Velarde. Andrade Salguero de Álvarez. Bartra Barriga. Bartra Barriga, sí. Becerril Rodríguez. Salazar de la Torre. Salazar de la Torre, sí. Iberico Núñez. Iberico Núñez, sí. Acuña Núñez. Wilka Flores. Wilka Flores, sí. Ochoa Peso. Ochoa Peso, sí. Apaz Ordóñez. Apaz Ordóñez, sí. Arana Segarra. Arana Segarra, sí. Robles Uribe. Robles Uribe, sí. Del Águila Herrera. Violeta López. Violeta López, sí. Flores Vilches. León Romero. León Romero, sí. Costa Santolaya. Herrera Arévalo. Herrera Arévalo, sí. Reategui Flores. Reategui Flores, sí. Han votado 17 señores congresistas a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la designación de la congresista Wilka Flores como congresista coordinadora para la elaboración del informe sobre los decretos de urgencia 026 y 027 con los congresistas Ochoa y Reategui, para lo cual contará con el apoyo técnico legal del Departamento de Comisiones. Siguiente tema, por favor. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del decreto de urgencia 002-2019 que aprueba medidas para la realización de las elecciones para un nuevo Congreso, coordinada por el congresista Violeta López. Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra el congresista Violeta López. Se inicia el debate. Gracias, presidente. Saludando a todos los colegas. Primero, presidente, precisar que en su oportunidad este informe fue aprobado por unanimidad. Luego ya se alcanzó un texto en minoría. En segundo lugar, recogiendo las opiniones de la sesión anterior, específicamente lo expresado por el congresista Galarreta y la congresista Bartra, y antes lo señalado por la congresista Salgado y por la congresista Andrade, hemos hecho unos ajustes a las conclusiones y recomendaciones que se han presentado. Y hemos agregado, para no tener que leer todo el texto nuevamente, hemos agregado específicamente el segundo y tercer párrafo en el numeral 5.1 referido a las conclusiones, que paso a leer en la medida de que esto es el texto incorporado. El Ejecutivo solo debe recurrir a la facultad legislativa extraordinaria en el periodo de interregno parlamentario ante la necesidad de normas urgentes, respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, de tal manera que no pueda afectar el sistema democrático y el Estado de Derecho constitucional. Existen materias durante el periodo de interregno que no son compatibles con la facultad legislativa extraordinaria del Poder Ejecutivo: reforma constitucional, normas que forman parte del bloque de constitucionalidad, reserva de ley orgánica, limitación de derechos fundamentales, tratados o convenios internacionales, autorización de viaje del presidente de la República, materia tributaria, nombramiento, ratificación o remoción de altos funcionarios, reglamento del Congreso y normas que requieran votación calificada e ingreso de tropas
al país con armas. En lo demás, el texto se mantiene en los términos que originalmente se había propuesto. Gracias. Concluido la intervención del congresista Violeta, muy agradecido. Si ya estamos en consenso, pasaríamos a votar el texto consensuado. No, ¿hay todavía diferencias? Presidente, nos han Congresista alcanzado, Bartra. perdón, nos han alcanzado el texto ya. ¿Dónde está lo que el coordinador? 5.1. Entonces, ¿estamos con esto diciendo que hay un solo tipo de decreto de urgencia en la Constitución? No, estamos igual abriendo la puerta a que hay una posible interpretación de que existe más de un decreto de urgencia que habilita al presidente a legislar materias que él considere durante el interregno parlamentario. Eso es lo que quisiera que quede claro, porque es la observación que se ha hecho. Congresista Violeta. Sí, presidente. Todo el centro de nuestro informe ha estado referido a precisamente analizar la naturaleza de los decretos de urgencia. Y caeríamos en una contradicción con todo lo que hemos fundamentado si concluimos que la Constitución es uniforme en el tratamiento de los decretos de urgencia. La Constitución tiene 2 artículos para referirse a los decretos de urgencia. El 118, que opera cuando, como llamamos nosotros, existe periodos de plenitud constitucional, es decir, con un parlamento en funciones, y luego los decretos de urgencia a lo que alude el artículo 135 de la Constitución cuando estamos en una situación de interregno parlamentario. Sin embargo, pese a que la Constitución los llama de igual manera decretos de urgencia, lo que queda claro es que al tratarse de 2 circunstancias constitucionalmente distintas, lo que la misma Constitución señala es que no se trata de lo mismo. Es decir, se llaman igual, pero se tratan de materias diferentes. Este criterio no solamente está contenido en este informe, es lo que se está recogiendo además en todos los otros informes de los distintos otros grupos de trabajo. De hecho, participo con el congresista Torres en otro de los grupos. Me pide una interrupción, con el mayor gusto se lo doy y luego termino mi... Congresista Torres, por favor. Sí, presidente. Gracias, congresista Violeta. De hecho, presidente, el siguiente tema que vamos a ver entiendo que es el informe sobre el decreto de urgencia 003, en donde en lo personal coincido con el congresista Gilbert Violeta y el grupo de trabajo ha ido en ese sentido. ¿Por qué, presidente? Porque si nosotros no entendemos o no comprendemos de que los decretos de urgencia tienen que ser analizados en 2 escenarios distintos, lo que vamos a dejar simplemente es una inestabilidad total y absoluta al Estado. Creo coincidir en realidad con la gran mayoría de los que estamos presentes acá, que no estamos de acuerdo con el cierre inconstitucional del Congreso. Creo que partimos de eso. Sin embargo, llegamos a una situación de hecho, en la cual el Ejecutivo está legislando a través de determinados instrumentos legislativos, instrumentos jurídicos. Tenemos 2 posibilidades. Simplemente nos damos la vuelta y decimos no lo convalidamos y dejamos espacio a que ellos sigan haciendo lo que deseen, o asumimos la responsabilidad y decimos, oigan, yo no estoy de acuerdo con tu cierre del Congreso, pero esto que estás utilizando lo debes utilizar de manera adecuada. ¿Cuál es de manera adecuada? Los alcances lo ha señalado bien el congresista Violeta. Oigan, cualquier decreto de urgencia en estadio normal o en estadio de interregno tiene que cumplir con normas de generalidad, excepcionalidad, entre otros. Pero de que se requieren normas para cubrir este periodo de tiempo es evidente, presidente. No podemos dejar sin esta herramienta al país para que se sostenga durante estos meses en que resolverá el Tribunal Constitucional o en los que asumirá un nuevo Parlamento. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rosa María Bartra, congresista... Perdón. Gilbert, una interrupción. Congresista Wilca, tiene la palabra. Congresista Violeta después. El señor Violeta le dio una interrupción Ya. al señor Torres. Una interrupción, perdón. Congresista Violeta, de acuerdo. Sí. Estoy persta. Sí. Presidente. Sí. Presidente,
Efectivamente, y sé más o menos por dónde viene además el comentario de la congresista Alcorta. Lo que estamos diciendo es que si bien es cierto, los decretos de urgencia son llamados de igual manera en el artículo 118 y en el artículo 135, no se corresponde a la misma naturaleza jurídica porque hablamos de dos momentos distintos. Sin embargo, el hecho de que la Constitución en el 135 le diga al Poder Ejecutivo, usted puede legislar en este periodo, no significa que le da un poder absoluto. Por eso decimos, cuidado, no se trata de un poder absoluto, se trata de que usted puede efectivamente atender el tratamiento de diversas materias, sin embargo, hay parámetros constitucionales. Por ejemplo, insisto otra vez, y ahí viene la aclaración del siguiente párrafo, no puede hacer reformas constitucionales, no puede modificar leyes orgánicas, no puede dar normas, modificar tributos que contravendrían el artículo 72 de la Constitución. No puede nombrar a altos funcionarios o magistrados del Tribunal Constitucional, no puede cambiar las leyes orgánicas del TC, ni del Poder Judicial, ni del Ministerio Público, no puede cambiar el reglamento del Congreso, no puede autorizar la salida del presidente de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, usted tiene, señor, el Poder Ejecutivo, señor, usted tiene facultad legislativa, es verdad, pero no es un poder absoluto. Eso es lo que estamos señalando en este informe. Y coincido además con otra cosa que señalaba, no sé si la congresista Torres o la congresista Bartra. No estamos entrando al análisis del decreto supremo 165, solo para reiterar una y otra vez. El 165 lo hemos encapsulado, lo hemos dejado a un lado porque eso está siendo cuestionado ante el Tribunal Constitucional y en estos decretos no entramos a esa discusión. ¿Tiene usted una segunda interrupción? Con el mayor gusto. ¿Ah? A la congresista Alcorta, por favor, tiene una segunda interrupción. Gracias, presidente. Si bien es cierto lo que dicen tanto el congresista Gilbert Violeta, el congresista Miki Torres, de que no se puede dejar al Estado sin gobernabilidad, sin manejo, todo tiene sus límites. El decreto de urgencia, ¿qué cosa es un decreto de urgencia? Como bien su nombre lo dice, es un decreto de urgencia para determinadas cosas para que el Estado pueda seguir avanzando, no lo podemos paralizar. Pero claro, en el artículo 118, en el número 19, el decreto de urgencia, dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica, financiera, cuando así lo requiere el interés nacional. El Congreso no puede modificar. Eso es en la vía normal de un Parlamento, si tuviéramos Congreso. Porque aún en la vía normal de un Parlamento, la Comisión Permanente tampoco, con Congreso y todo, no puede normar sobre derechos humanos, sobre tributos, sobre defensa nacional. No lo puede hacer, aún con un Congreso normal en su plenitud. Y por otro lado, en el artículo 135... reunido el nuevo Congreso puede censurar el Consejo de Ministros. Dice, en ese interregno, el Poder Ejecutivo en el que nos encontramos hoy día, el Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia de los que da cuenta la Comisión Permanente para que esa palabra examine y lo eleve al Congreso que se instale. ¿Qué cosa es examine? ¿Que pase por acá y todo está bien? ¿O que lo examinemos? Cuando uno va al médico, ¿para qué? Para que lo examine. Si uno tiene un dolor o fiebre, uno va al médico para que uno lo examine. Si uno va a un examen, el examen es para que uno lo examine si está o no en la capacidad de asumir el cargo que se le va a dar o pasar de año. Por ejemplo, otro día han venido a la Comisión de Transportes, que lo presidía el señor Clemente Flores, que no soy día, vinieron para ver la devolución del impuesto selectivo al consumo, que pasaba del 30 y tantos por ciento, no me acuerdo el número, al 50 y tantos por ciento. Al 53%. El señor cuestionado ministro de Transporte el día de hoy, Trujillo, fue sacado del gabinete, se le venía censura por haber otorgado todas las licencias en Fiori por el incendio que se le vino en el tema de ahí. Entonces renunció, salió del gabinete. Lo vuelven a tomar tiempo después y se compromete. ¿Por qué se compromete a devolver el 54%? Porque se dio una huelga de camiones. Esa es la realidad. Entonces, ¿y cuál fue el argumento que trajeron los funcionarios del Ministerio de Transporte? La medida obedece a la cantidad de accidentes que hay en las carreteras por gente que maneja en estado de ebriedad. ¿Qué tiene que ver el tema de los choferes con la devolución del impuesto selectivo al consumo? Así es, claro. Entonces, ¿por qué tenemos que ver eso de ahí? El monopolio de Repsol, justamente. Eso que estamos viendo, ¿qué es urgencia? ¿Qué cosa es una emergencia en la administración pública? Es una urgencia. Una emergencia en la administración pública es un tsunami, un terremoto, un desastre, alguna desgracia en alguna región del país o en el país. Eso es una emergencia y se actúa de inmediato, por encima de todo. A uno le pueden pedir hasta su carro y todo para poderlo disponer. Pero una urgencia se atribuye en el Estado es cuando se compra directamente porque esa empresa tiene eso que no lo tienen los demás y porque hay un tema de tiempo. Por eso se puede, es más, en los municipios, en los gobiernos regionales se aplica el tema de urgencia. Por lo tanto, si es bien cierto que no es lo mismo que emergencia, si bien es cierto, no podemos dejar al gobierno en el limbo, al Estado, no al gobierno, en el limbo, también tener consideraciones de cuidado con lo que estemos haciendo.
Yo el otro día me he parado porque la exposición que hicieron el Ministerio de Transportes y la representante del Medio Ambiente fue realmente patética. No tienen la más remota idea de lo que han traído. Nuestra obligación es examinar y dejar nuestros comentarios. Pero el próximo Congreso que asuma la responsabilidad de los comentarios que hemos dejado, gran ayuda que le estamos dando. De si conviene o no conviene lo que estamos viendo y aprobando. El próximo Congreso, con el Ejecutivo, que está bien cuestionado el día de hoy, porque el presidente tenía el esparpajo de decir que el Perú está avanzando, que hemos tomado conciencia de la lucha contra la corrupción. La corrupción está enfrente, la corrupción está en la plaza de armas. Después que ha cerrado el Congreso, hay 3 ministros que han renunciado, 3 ministros por acciones propias. Y hay un cuestionado, un señor que lo han puesto para agua segura, que está cuestionado por haber pagado obras que no se han ejecutado. Y el ministro de Vivienda, que acaba de aparecer, que acaba de nacer el día de ayer, dice que si el señor está haciendo su trabajo bien, no importa que haga su trabajo bien, no importa qué cuestionado esté. Esa es la lucha contra la corrupción de este gobierno. Esa cosa hay que dejarlas claras. Nuestro trabajo acá es hacer nuestros comentarios. Pero el próximo Congreso, donde además Chiquito lo saca la República, lamentablemente, ¿no? Acá dice, ¿no? Acá está. Acá la República lo saca Chiquito. Dice acá, ¿no? Encima, ¿no? Después todo el comentario general. Jurado Electoral Especial excluye 64 candidatos al Congreso, entre ellos a Carolina Lizárraga, que fue nombrada en una época, lucha justamente de la corrupción, el gobierno de Alan García, me parece, del Partido Morado, que calificó la decisión del jurado electoral de un atentado electoral. Con 235 prontuariados que vienen, gracias al señor Vizcarra y a todo ese grupete de asesores y notables a este Congreso que nos trajeron los proyectos de ley, argumentados por el señor Villanueva, hoy día preso por corrupción, porque fue el argumento, ¿cuál fue? La lucha contra la corrupción. Entonces, hay que tener las cosas bien claras, presidente, porque nosotros no vamos a asumir esa responsabilidad. Recibimos los decretos, vemos que está todo ok, magnífico, pero la decisión final la va a tomar el Congreso que viene. Esa responsabilidad la asume el presidente, como que ha anunciado que para el 2019 va a ser, creo que 80 hospitales y 1000 colegios, no sé qué, una entrevista con Mónica Delta. Hay quien ha contestado, no sea mala, congresista, todavía falta una semana para que termine y puede inaugurar los 1000 hospitales y los 80 colegios. Esa es la lucha contra la corrupción. No les importa, no les interesa. Es la lucha contra la corrupción, donde lo que han hecho es beneficiarse a los familiares de los ministros y algunos congresistas en puestos claves. Esa es la lucha contra la corrupción. Hay que dejar sentado en este Parlamento todas nuestras inquietudes. Pero el próximo Congreso que asuma su responsabilidad, ellos darán acá la justicia y el pueblo. Gracias. Congresista Violeta. Totalmente de acuerdo con la congresista, por supuesto. Ok, congresista, ¿terminó congresista Violeta? Congresista Indira Wilca, por favor. Gracias, presidente. En realidad saludar el trabajo porque tratamos en el grupo de trabajo de tener un texto de consenso, dado que tenemos diferentes pareceres sobre las consecuencias, ¿no es cierto?, de este periodo que se ha abierto en el que se está legislando por decretos de urgencia. Eso no lo vamos a poder ocultar, pero creo que se ha tratado de encontrar un texto que más o menos represente todas las posiciones. Entonces, yo estoy de acuerdo con el texto planteado, que tiene algunos pequeños cambios, ¿no?, que el congresista ya leyó, pero sí hacer una consulta, una pregunta, ¿no?, porque se hace una precisión sobre cuáles son los aspectos o materias que estarían excluidas de la legislación por decreto de urgencia. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha mencionado. Solamente en lo referido a la materia tributaria, preguntar si esa excepción es general, porque si no, en realidad estamos, por ejemplo, también excluyendo la necesidad de que se legisle para resolver plazos, ¿no es cierto?, tributarios que se van a extinguir durante el interregno. Entonces, ¿qué se hace en esas circunstancias? O sea, tiene que haber, creo que, una precisión al respecto, porque si no, por ejemplo, el siguiente decreto que se va a debatir, que era la extensión de la legislación sobre el tema del libro, pues hubiera quedado en el aire. Y no puede haber una acción que quede en el aire ante la falta del Parlamento. Entonces, tal vez la excepción puede ser cuando se trate de legislación que ya tiene una vigencia y que se va a vencer en el periodo de interregno, pues tendrá que tomarse una decisión. Y hacerse la exclusión, sí, para lo que tenga que ver con legislación en materia tributaria de aspectos nuevos, ¿no? Ahí sí yo estoy de acuerdo con que eso no debería ser algo tan abierto, ¿no? Por lo que ha dicho la congresista Alcorta, este tema del impuesto selectivo al consumo es algo que además intentamos nosotros debatir en el periodo anterior y no estuvimos de acuerdo. O sea, no se legisló al respecto porque no había un consenso sobre la necesidad de hacer esta devolución. Entonces, creo que ahí habría que precisar mejor cuándo se hace esta exclusión en materia tributaria, para que no quede algo abierto, porque vamos a entrar en contradicción con los propios decretos que nosotros estamos revisando. Gracias. Gracias, congresista Wilca. Tiene la palabra la congresista Rosa María Bartra.
Gracias, presidente. Me pide una interrupción del congresista Por favor, Violeta. congresista Violeta, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Muy breve nada más. Gracias, congresista Bartra. Efectivamente, en materia tributaria es un tema que tiene que ser mejor debatido, a más profundidad. Aquí hemos puesto un texto declarativo de carácter general que concuerda con el artículo 74 de la Constitución, cuyo literal es: los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Es decir, mediante decreto de urgencia no puedes, en principio, no puedes crear, modificar, derogar un tributo. Sin embargo, cuando veamos el análisis de los decretos de urgencias específicamente, vamos a poder desarrollar esas ideas, porque sobre esto, digamos, no podemos obviar las sentencias del Tribunal Constitucional, y hemos por eso recogido aquí principio de razonabilidad y proporcionalidad cuando tienes el supuesto de impuestos o tributos que vencen y que, por lo tanto, si es que no lo apruebas, y ahí aplicaría la urgencia, podrías crear una situación económica de gran afección social y económica para el país. Entonces, esa excepcionalidad la vamos a discutir, pero incluso ese poder tampoco es absoluto, y lo vamos a sugerir luego en el debate que haga sobre los decretos de urgencia de alcance tributario. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Rosa María Bartra, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, nuestra historia republicana está marcada por el autoritarismo. Definitivamente creo que es una realidad a la cual nosotros, como congresistas de la República, no podemos dejar de analizar y de ajustarnos a los hechos. En estos días, luego de haber logrado la sucesión de 4 gobiernos democráticos, nos enfrentamos ante el posible escenario de ingresar a un nuevo periodo de autoritarismo, decía Paniagua hace mucho tiempo. Pero, ya yéndome al tema que nos convoca en este momento, quisiera resaltar 3 ideas. Primero, nos encontramos bajo un régimen democrático. Esta premisa parece ser obvia, pero en realidad no es muy tomada en cuenta cuando nosotros revisamos el informe sobre el DU 002 que estamos evaluando. El Estado peruano es débil, pero no es cierto que el Ejecutivo sea débil frente al Legislativo. En ese sentido, la premisa de la comisión designada por el Gobierno para la reforma política no es válida, como lo ha señalado ahorita la congresista Alcorta, para sustentar sus propuestas y el accionar del Gobierno. La disolución del Pleno del Congreso y mantenimiento de la Comisión Permanente con todas sus funciones no faculta al presidente del Gobierno a actuar como un poder único. Así es. Hay un Congreso en este momento representado por la Comisión Permanente. Eso más allá de los alcances que vaya a tener la demanda competencial que viene siendo evaluada por el Tribunal Constitucional. Por el Congreso anterior, ¿no? En diligencia, ¿no? Este informe se habló de una interrupción del sistema democrático, lo que autorizaría a diferenciar una situación jurídica con el Pleno del Congreso en funciones de la situación jurídica en que funcionaba solo la Comisión Permanente. En el informe se reconoce facultades extraordinarias al Ejecutivo, el cual permite emitir decretos de urgencia que no tienen límites, salvo los que el párrafo que se ha añadido al informe el día de hoy puede sugerir, y a los cuales no se les aplican las restricciones, porque eso sí está claro, no se le aplican las restricciones o requisitos que la Constitución establece para los decretos de urgencia. Por eso es que en los siguientes decretos en los cuales se legisla en materia tributaria se está haciendo un análisis especial. La posición del informe es justificar una posición de poder único al Gobierno, con el argumento de que no se puede dejar al Gobierno sin herramientas para legislar. En realidad no ha perdido ninguna. Cada 3 días se emite un decreto de urgencia diferente y ahora está legislando sobre absolutamente cualquier materia. Ninguna creo que pasaría el filtro de constitucionalidad que exigen los decretos de urgencia. Por ello es claramente contrario a la lógica de un sistema democrático, que demanda una separación, un equilibrio de poderes que nosotros estamos obligados a preservar, así sea declarativamente en los informes que el siguiente Congreso tendrá en cuenta. Como bien ha señalado la congresista Alcorta en su intervención, en este momento habla de examinar los decretos de urgencia, no de justificarlos. Eso tendrá su oportunidad, pero nosotros tenemos el deber de examinar los decretos de urgencia. Así que voy a referirme a las conclusiones. En el 5.1, en relación a la facultad legislativa extraordinaria del Poder Ejecutivo,
señala el texto, el Poder Ejecutivo emite decretos de urgencia de forma extraordinaria en 2 momentos. Invoca los artículos 118 y 135 de nuestra Constitución. Ambos instrumentos coinciden en su denominación, dice, pero tienen naturaleza, presupuestos habilitantes, materia legislable, límites y procedimiento de control político y jurídico diferente. En realidad es así, estamos, y quisiera esa precisión por parte del congresista coordinador del grupo de trabajo. Estamos asumiendo con este informe, congresista Violeta, de que estamos frente a 2 tipos de decretos de urgencia, de 2 naturalezas. Quisiera esa precisión. O sea, de acuerdo al informe, si es que se aprueba el día de hoy, nosotros habremos concluido y aprobado, en caso de que esto se apruebe, de que los decretos de urgencia tienen 2 naturalezas y que eso, por ejemplo, permitiría exonerar tributos, eso permitiría expropiar tierras o dar facultades para expropiar tierras o eliminar requisitos que, por ejemplo, hasta hace poco eran absolutamente exigibles en temas ambientales, o legislar tributariamente también indiscriminadamente. Hay 2 naturalezas de decretos de urgencia porque nuestra Constitución reconoce solamente uno. Insisto, nosotros no le vamos a recortar al gobierno ninguna facultad legislativa. De hecho, jamás le hemos podido recortar nada. Y quisiera esa precisión antes de proceder a votar. De lo que yo veo en los artículos 118 y 135, no es posible concluir que se trata de una coincidencia en la denominación o que se trata de una situación coincidente, dado que en ambos artículos se parte de naturaleza, presupuestos habilitantes, materia legislable, límites y procedimientos de control político y jurídico diferentes. Dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia y legislar mediante decretos de urgencia parten del mismo instrumento legal sobre el cual la norma constitucional esta que tenemos nosotros, porque sería bueno también en este punto precisar que los debates o el diario de debates no es fuente para que nosotros podamos concluir a partir del diario de debates. Sería como coger lo que cualquiera de nosotros dice en este debate y tomarlo como presupuesto lógico, válido y jurídico para recoger en un informe como si fuese una conclusión en el futuro. Y usted sabe, nosotros sabemos, presidente, por su intermedio, que no es así. No podemos coger lo que dijo un congresista en el diario de debates para llevarlo esto como si fuese realmente una justificación jurídica, menos si se trata de un análisis de constitucionalidad. Que un decreto de urgencia habilite a dictar medidas extraordinarias o a legislar no es sino una característica propia de una herramienta como esta, cuya función es, de acuerdo a la circunstancia, regular hechos jurídicos diferentes con la mayor efectividad posible. Que el decreto de urgencia tenga más de una función normativa no implica un cambio en la naturaleza de los decretos. Por eso yo insisto en la precisión. Tenemos 2 naturalezas distintas para el decreto de urgencia. Estamos concluyendo ahora que hay una naturaleza del decreto de urgencia en el periodo ordinario y otro decreto de urgencia en el interregno parlamentario. Eso no dice nuestra Constitución, presidente, y me preocupa que nosotros plasmemos en un informe una conclusión como esa, al margen de las justificaciones que siempre las vamos a encontrar. En el punto 5.2, en relación al decreto de urgencia 002, se ha señalado que este supere el análisis de control de legalidad a la luz de la Constitución Política del Perú y demás normas aludidas en el presente informe. Y añade, sin perjuicio de ello, que el referido decreto de urgencia incurre en una innecesaria sobreregulación al otorgar una autorización al Jurado Nacional de Elecciones y lo que sigue. Lo señalado en el 5.2 no lo compartimos de ninguna manera, presidente. Desde nuestra posición, el decreto de urgencia no supera el análisis de control de legalidad, siendo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es norma que conforma parte del sistema de legalidad y constitucionalidad. Y habiendo ésta señalado que los decretos de urgencia están orientados a ser normas de carácter excepcional, temporal, y que ello no se haya respetado en la emisión de esta norma, nos obliga a concluir que no se ha superado ni el análisis de legalidad ni el de constitucionalidad. Con respecto al 5.2.1,
vemos que con el presente decreto de urgencia se habilitó al sistema electoral a regular el proceso. Sin embargo, ello no es posible llevar a cabo, dado que el modelo del proceso electoral ya está regulado en su ley orgánica. Sobre eso insistimos la semana pasada, pero se ha recogido exactamente igual. Sobre todo, presidente, siendo que la naturaleza de los decretos de urgencia, insisto, y voy a insistir con esto repetitivamente, al analizar todos los decretos de urgencia que siguen, tienen que ser necesariamente una respuesta a medidas excepcionales, insisto, excepcionales y estrictamente necesarias. Con respecto al 5.2.2, insistimos, el Jurado Nacional de Elecciones no tiene facultades legislativas. Ellos mismos lo han reconocido. Asimismo, mediante un reglamento no se puede modificar plazos y procedimientos que están contenidos en la ley. Avalar esto sería avalar en un futuro que cualquier reglamento puede imponerse sobre la ley, cualquier reglamento emitido por un órgano que además, como en este caso, no tiene facultades legislativas. En el 5.2.3, aunque no exista, como se señala, una interferencia en la aplicación del decreto de urgencia, el control posterior de esta norma sí es de suma importancia. Y es responsabilidad del futuro Congreso proceder al examen del mismo. Asimismo, aunque la aplicabilidad del presente decreto de urgencia no esté supeditado o condicionada a la emisión del informe que presenta este grupo de trabajo,